Imagina que te vas de vacaciones a un país paradisíaco y cuando vuelves te empieza a picar el pie. Y dices, bueno, quizás es una picadura de mosquito o lo que sea porque he estado en otro país. Pero no, amigo, cuando empiezas a rascarte y pasan los días ves que ahí hay un gusano. Te ha salido un gusano en el pie, se está moviendo y está creciendo cada día. Eso es lo que le ha pasado a Lucía Pombo, una de las hermanas Pombo, y por eso me voy a poner las gafas del cotilleo, porque hoy te voy a traer un vídeo diferente. Y es que a veces veo noticias y me hierve un poco la sangre y digo, necesito explicar esto. Y en este caso ha salido una noticia de Lucía Pombo que le ha salido un gusano en el pie por estar en otro país. Hoy te voy a contar por qué puede pasar esto, si te puede pasar a ti, cómo prevenirlo y cuál es esa enfermedad que se transmite de animales a personas, de animales no humanos a humanos, que hace que te aparezca un gusano en el pie. Vamos allá. Lo primero vamos a empezar por el cotilleo. ¿Quién es Lucía Pombo? Si no conoces la familia de las Pombo, te lo enseño aquí en un árbol genealógico. La más famosa es María Pombo, que es empresaria e influencer en España. Y son 3 hermanas, en concreto Lucía es la más mayor y es piloto de avión. Es muy fuerte porque de aquí poco se estrena un documental de ellas, más que un documental es como un reality, y es que se las considera las Kardashian de España. Entonces, como ya sabéis, muchas influencers, aunque no me gusta decir este término, porque también son empresarias, tienen sus trabajos, etc., pero al final son personas públicas que enseñan su vida, ¿no? Su lifestyle, etc. Y lo que les pasa. Y en este caso a Lucía Pombo nos enseña en las redes que empieza a notar algo raro en su pie y que de repente lo que ve es que es un gusano y que se está moviendo y que le da muchísima grima. ¿Qué es este gusano? Pues es un parásito. Y aquí me quito las gafas porque te voy a enseñar qué es esto de un parásito. Lo primero de todo, ¿qué es un parásito? Pues la palabra parásito significa para, de los demás, y sito, alimento. Es decir, es un ser vivo que vive a costa de los demás. Una relación bastante tóxica, algunos son más de vida libre, que se dice, pero al final lo que hace un parásito es que tiene un fin último y es ir a una persona, a un animal no humano, etcétera, a un hospedador que se va a llamar y infectarle y ahí reproducirse, etcétera. Todos en nuestra vida tenemos un objetivo biológico que es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y ellos también, pero necesitan a alguien. ¿En este caso necesitaba el pie de Lucía Pombo? Pues no. Y aquí es donde viene el truco del almendruco. Y es que el pie de Lucía Pombo ha sido un accidente, que se llama. Para que lo puedas entender, tienes que ver el ciclo de un parásito, ¿vale? Como te he dicho, un parásito nace, crece, se reproduce y muere. Y todo esto es un ciclo que tiene que cerrar sí o sí. Pero a veces hay accidentes o hay parásitos que se confunden y entran en cuerpos que no deberían entrar, como en el pie de Lucía Pombo. Por lo tanto, ese parásito en realidad, ¿qué hace ahí? Nada. O sea, se ha colado y realmente no tiene un fin último, no cierra el ciclo. Aquí está la cosa. ¿Qué parásito es el que tiene Lucía Pombo en el pie? Pues no lo sé exactamente, pero seguramente es un nematodo. ¿Qué significa un nematodo? Un gusano, ¿vale? Un gusano, en este caso, ancilostoma. O puede ser alguna otra especie o variante, ¿vale? Hay distintas especies de este nematodo, de este gusano, pero aquí la particularidad y por la que hago este vídeo es que esto es una zoonosis. ¿Qué significa zoonosis? Pues que es una enfermedad que se transmite de animales no humanos a humanos. En este caso, como te he dicho, es accidental y ahora vas a ver por qué. Entonces, este nematodo, ancilostoma, en este caso viene de perros, también puede venir de gatos, pero yo en este caso te lo voy a explicar con perros por qué ha sucedido esto y tú cómo lo puedes prevenir y en general cómo lo podemos prevenir, porque en España esto es bastante raro. Vuelvo a las gafas del cotilleo porque necesitamos un dato importante sobre Lucía Pombo. Y es que ¿dónde ha contraído esta enfermedad que ahora te voy a explicar un poco más? ¿Dónde ha pasado esto? Pues se fue de viaje de ocio a Tanzania. Tanzania es un país del continente africano, clima tropical. Y esto será muy importante, quédate con este dato, porque para poder que esto haya sucedido, es importante que hayan unas condiciones climáticas idóneas y este parásito que te voy a comentar luego el ciclo necesita un calorcete más elevado.
Aparte de eso, importante el dato también de que Lucía Pombo fue al médico y el médico le dijo lo siguiente: Lucía, tienes el síndrome de larva migrans cutánea, LMC. Este síndrome ocurre cuando tienes una larva que ha entrado en tu piel y lo que pasa es que existen pápulas, existe un prurito, es decir, un picor muy fuerte y también unos trayectos sinuosos del parásito en tu piel. Lo que tenemos que hacer es matarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te lo explico más adelante. Entonces, hablando del parásito, necesitas conocer algo importante. Y es que estos parásitos tienen machos y hembras, ¿vale? Que ponen huevos y esos huevos van a caer en un sitio y van a pasar cosas que ahora vamos a ver. Pero lo importante de aquí es que entiendas un concepto que sucede en el mundo de los parásitos y es que, como te he dicho, buscan cerrar su ciclo y un hospedador final, ¿vale? Es muy importante que te quedes con el apellido final o definitivo, porque es clave que entendamos que todos los parásitos son súper específicos de la especie, es decir, hay parásitos que son específicos de X especie de tal, ¿vale? Y también son muy específicos en el sitio donde se encuentran. Hay parásitos que solo se encuentran en un corazón, hay parásitos que solo van a ir a un cerebro, etcétera, ¿vale? Entonces, como son tan específicos de especie y también de lugar, también lo son para elegir esa especie y cerrar el ciclo, ¿no? Por lo tanto, habrá hospedadores, como es en el caso de este parásito, que el hospedador final o definitivo es el perro, tienen que ir ahí y cerrar su ciclo y así ya están contentos con su vida. Pues también hay hospedadores por el medio. Uno de ellos puede ser un hospedador intermediario, que se llama, que es un hospedador que facilita que vaya hacia el final, ¿vale? En este caso no hay de estos, pero sí hay un hospedador accidental. ¿Qué significa? Un hospedador que no tiene nada que ver con el ciclo, como somos nosotros los humanos, que, oye, yo no tengo nada que ver con esto, yo no soy el hospedador final, no te voy a ayudar tampoco a llegar al hospedador final. Y el parásito se confunde y se queda en ese cuerpo, como es lo que ha pasado en este caso. Ahora sí que sí, vamos a ir al ciclo y te lo voy a mostrar en esta gráfica. Vamos a ver el ciclo del parásito. En este caso te voy a enseñar Ancylostoma caninum, ¿vale? Aunque hay otras especies. El perro tiene los parásitos, el macho y la hembra, dentro de su cuerpo, ¿vale? En concreto en el intestino. Y lo que hacen es juntarse el macho y la hembra y poner huevos. Y los huevos van a ir a las heces del perro. Entonces, como ves, aquí hay unas heces. ¿Qué pasa? Que estas heces caen al suelo, ¿vale? Contaminan el suelo y va a haber unos huevos. Esos huevos directamente no pueden hacer nada porque necesitan desarrollarse. Esto es lo que pasa en los ciclos de los parásitos, que necesitan de alguna manera desarrollarse. Y en este caso es bastante curioso porque en parasitología lo que decimos es que cuando pasa de un huevo a una larva, ¿vale? Utilizamos la letra L para decir larva y dependiendo de cuántas transformaciones, imagínate, pues evoluciones de la larva, le vamos a poner un número, ¿vale? Pues figúrate que para pasar del huevo a la larva que va a infectar, tiene que pasar 3 evoluciones, por decirlo así, ¿no? Pasa de huevo a L1, L2 y L3. Esta es la infectante. Y este parásito, esta larva infectante, es la que va a empezar a buscar al hospedador definitivo, es decir, al perro, ¿vale? A otro perro para volver a sus intestinos, reproducirse, etcétera, etcétera. Volvemos a las gafas porque necesitas saber un dato de cotilleo interesante sobre Lucía Pombo, y es que compartió en sus stories que una amiga, creo que Laura Matamoros, le había dicho que esto le pasaba por tocar tantos perros, que había estado en el viaje tocando muchos perros. Y Lucía dice, no creo que sea eso, sino que donde pisé estaba contaminado de las heces de perro. Ahí está la clave. No es que tú toques a un perro o toques a un gato y te infectes, sino que tienen que caer las heces al suelo, ese huevo desarrollarse en una L3, en esa larva evolucionada infectante, y tiene que haber unas condiciones. Esas condiciones son que tiene que haber una temperatura óptima, por eso tiene que haber un clima tropical, y esto sucede más en países tropicales, y caer en un suelo húmedo, arenoso y una temperatura de entre 25 y 35 grados, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dice Lucía, no es que yo haya ido pisando cacas, porque nadie va directamente a posta a pisar una caca, sino que
Las cacas, si se mezclan con la arena, si se mezclan con agua, se va contaminando eso de esos huevos que luego se van reproduciendo, se van evolucionando, perdón, a larvas con esa temperatura y esas características, tanto del ambiente como también de los suelos, ¿vale? Que tiene que ser pues arenoso, etc. Entonces seguramente lo habrá cogido en la playa o en algún sitio arenoso. Vale, entonces, importante, antes de que vayamos a cómo te puede infectar a ti en tu pie, o sea, cómo hace la larva para entrar en un pie, o sea, a mí me parece muy loco, necesitas saber algo y es que cómo va la larva hacia el perro otra vez para que se infecte, porque tú piensas que si no hay un perro que esté infectado de este parásito, no hay heces infectadas y aquí nadie le pasa nada. Pero el problema es que hay perros infectados, ¿no? ¿Cómo vuelve a infectarse un perro? Pues hay distintas vías. 2 son las más típicas y otras 2 son un poco más raras. La primera más típica sería por la boca. Comen alimentos, agua contaminada, se lo meten en la boca y van al intestino. Esos parásitos van al intestino. En concreto, se esconden en unas glándulas de Lieberkühn, si no me equivoco el nombre, ¿vale? Esa sería una vía y la otra es la percutánea, que esta es más clave porque esta va a ser la que le va a suceder a Lucía Pombo en el pie. La percutánea es que si hay alguna herida en las patas o en el cuerpo y toca esa larva infectante, o incluso si no hay mucha herida, la larva va a penetrar por ahí y se va a colar. Y a través de la piel va a... es que son muy listas, ¿vale? Tienen como un GPS. Bueno, el mundo del parásito es impresionante. Son muy listas y ellas mismas van a ir hacia el intestino. Y luego hay 2 variantes más que son un poco más raras, ¿vale? Vía lactogénica, es decir, tú tienes una madre infectada, tiene cachorritos y los cachorritos cuando beben leche, las larvas son tan listas que dicen, oye, que me voy a las glándulas mamarias, y bajan por las glándulas mamarias y van a la boca del bebé, se esperan a que el bebé se desarrolle un poco y luego, ¡pam!, lo infectan. O sea, son muy listos. Pero hay otra, que es la transplacentaria, que es antes de que nazca el bebé, a través de la placenta pasan al bebé, ¿vale? Y luego se esperan y cuando nace y se desarrolla más, le infectan. Pero estas son las raras, quédate con la de la boca y la percutánea. Entonces, ahora que sabes el ciclo, ¿cómo ha podido suceder esto en el pie de Lucía Pombo? Y no solo en su pie, sino en el pie de muchísimas personas. De hecho, tengo un dato de un estudio en el que dice que este parásito afecta a más de 500 millones de personas en el mundo en lugares tropicales. Vale, ¿y cómo entra en el pie? Pues por vía percutánea, es decir, a través de la piel, si hay alguna herida, que tampoco tiene que ser alguien que vaya con una herida mega abierta, ¡ale, entrad todos! No. ¿Por qué entran aunque no haya una herida muy aparente y tú vas descalzo, etcétera? Porque estas larvas son más listas que el hambre y han desarrollado una facilidad para poder entrar. ¿Cuál? Pues tiran unas enzimas. Las enzimas son como si dijésemos las tijeras biológicas que cortan, que desgastan algo, ¿vale? Para que te hagas una idea. Entonces estas larvas tienen unas enzimas, te las dejo por aquí escritas en específico, que lo que harán es ayudarle a penetrar en la piel y que pueda entrar, ¿vale? Y tú al principio no te das cuenta, pero luego se va desarrollando esa larva. ¿Ese parásito va a conseguir su objetivo? No, porque se va a desarrollar allí, pero no va a poder llegar a un perro que es el hospedador definitivo. Por lo tanto, el humano, en este caso, ¿vale? En este ciclo, porque hay muchas especies de parásitos, en este caso, el humano es accidental. Es algo que sucede y que solo nos da una patología. Esa patología de la larva migrans cutánea o larva migratoria, ¿vale? Que nos va a dar ese picor, esa inflamación y ese camino sinuoso. Importante, ¿cómo sabemos si un perro o un gato está infectado por este parásito? Y luego, si está infectado, poderlo tratar. Pues muy fácil, porque dejan un rastro que nos lo deja realmente fácil. Y es que en las heces hay huevos depositados. Entonces se hace un examen de heces y se mira por el microscopio si hay esos huevos o no. Y un veterinario especializado dice, estos huevos son de este parásito y entonces se le da un tratamiento optimizado para ese perro o ese gato. A ver, y alguien se preguntará, vale, ¿y estos parásitos le hacen algo al perro o al gato? ¿Le hacen daño? Bueno, sí. Le provocan malnutrición, es decir,
que no podrá absorber también los nutrientes porque los parásitos se encuentran dentro de su intestino y también les puede producir anemia, ¿vale? O sea que no es algo que pase desapercibido, sino que como puedes estar poco parasitado o muy parasitado, y como más parasitado estés, como más parásitos tengas, pues al final acarrea problemas dentro del cuerpo del perro o del gato. Volvemos a las gafas. ¿Qué le dijo el médico a Lucía Pombo? Pues le dijo que para poder matar esa larva lo que tenía que hacer era tomar unas pastillas. ¿Qué significa eso? Pues yo no soy médico, no me voy a meter en temas de fármacos, pero lo que le ha dicho básicamente es que se desparasite, ¿vale? Como nosotros desparasitamos a los perros y a los gatos y a otros animales, pues que se desparasite ella, ¿vale? Para que mate a esa larva. Lo que pasa es que eso no es inmediato, por eso Lucía también decía que sentía como mucha grima porque notaba que se movía, etc. Pero ahora ya dice, bueno, yo creo que ya está muerta, pero no quiero ni pensar en ella porque da asco. Y la verdad, sinceramente, sí. O sea, hasta que no sabes lo que es, dices, qué asquete, ¿no? Entonces, ella se ha desparasitado y esas pastillas, como es un desparasitante, tarda, o sea, tú cuando te tomas algo por vía oral y cae en tu estómago, el cuerpo lo absorbe y eso va a ir muy lento para que llegue a la punta del pie, ¿vale? Para que llegue a esa parte de tu cuerpo. Por lo tanto, es un proceso un poquito más lento porque el medicamento es por vía oral. Hay gente que pregunta, ¿y por qué no le sacan? A ver, tú cuando quieres tratar algo, intentas hacerlo de la manera más fácil posible para no dar complicaciones. Y eso es lo que le han dicho a Lucía Pombo, porque si le extraen la larva, te hacen una herida, es decir, te abren, ¿vale? Luego te tienen que suturar y si la larva la cortas, puede ser que hayan materias urticantes, es decir, el picor que provocan esas enzimas, que se corte, que queden restos de larva y sea peor para el organismo para quitarla, ¿vale? Así que en teoría se va a reabsorber sola y ya está. Mi recomendación como veterinaria para que no te pase esto. Si vas de viaje a climas tropicales, a algún país con esos climas, no vayas descalzo en suelos arenosos y si tienes una herida, por muy pequeña que sea, tápatela para que esa larva no lo tenga fácil para entrar. ¿Por qué en España no pasa esto o pasa muy poco? Primero porque no tenemos esos climas tropicales y cada parásito es súper interespecífico, es decir, es que es muy específico del lugar, de la especie, de la zona donde se ubica, etc. Pero segundo también porque nosotros desparasitamos de manera sistemática a nuestros animales, ¿vale? No voy a hablar de animales abandonados, etcétera, que eso, pues lo ideal es que se encargase el ayuntamiento de todos los animales que están abandonados, que estén desparasitados, que estén controlados y esterilizados para controlar colonias, tanto felinas como coger a esos perros que están abandonados y llevarlos a protectoras, ¿vale? Como tenemos un sistema más ordenado en ese aspecto, los perros que tenemos en casa, no me creo que nunca hayas escuchado que hay que desparasitarlos. Tú vas al veterinario y te dice, dependiendo de qué perro o gato tengas, qué tipo de desparasitación es mejor, también por edad, etc. Entonces nosotros de manera sistemática desparasitamos a perros y gatos. Otra historia es que nosotros nos desparasitemos, no lo necesitamos, nosotros no sé si te ha pasado alguna vez, dímelo en comentarios, ¿no? Pero es muy raro que nos digan que nos tenemos que desparasitar o tomar unas pastillas para desparasitarnos, pero tenemos una serie de higiene, de medidas preventivas que hacen que no tengamos que desparasitarnos nosotros como humanos, pero sí en los animales, perros y gatos. Y los desparasitamos no solo para que no nos pasen en ellos enfermedades, sino también para que ellos no sufran enfermedades, que no todas las que tengan ellos las vamos a tener nosotros. Y has visto este caso que es muy chulo porque es accidental, es algo que realmente no tendría que afectarnos, pero nos afecta. Por eso no pasa y por eso es muy importante la desparasitación. Así que sí, he pasado de un tema de Lucía Pombo a la importancia que tiene desparasitar a los perros y a los gatos. Y ahora ya has entendido qué es una zoonosis, cómo funciona este ciclo de esta larva migrans, y si te gusta este tipo de formato más de salseo, cotilleo, cosas que pasan en la actualidad, déjame en los comentarios si ves algún caso que te gustaría que comentase, porfa, coméntamelo abajo. ¡Nos vemos!